Bienvenido a la siguiente clase de desarrollo integral del niño. Hoy vamos a estar compartiendo varios temas. Primeramente vamos a estar viendo sobre la familia, cómo aprende, su alimentación, su salud en todas las áreas. Primeramente voy a estar hablando sobre la familia como un factor fundamental para el desarrollo integral temprano. La familia en el contexto más deseable de crianzas y educación del niño y niña porque es quien mejor puede promover su desarrollo personal, social e intelectual y además el que habitualmente puede proteger lo mejor de diversas situaciones de riesgos. En esta primera fase de la vida de los niños desde 0 hasta los 6 años de edad establece las fases de su desarrollo saludable y armonioso. La realidad existente en que todo niño nace en una familia cuya situación social, económica y cultural ejerce gran influencia de su formación y condiciona en gran medida su futuro desarrollo físico, intelectual y afectivo. Hoy está claro para la ciencia que la educación infantil deberá compensar y perfeccionar las repercusiones que la característica de este ámbito tiene en su formación y desarrollo. Todos los nuevos conocimientos basados en la investigación sobre la importancia de esos primeros años de vida deja establecer que es fundamental hacer todo lo que sea posible para el bien de cada niño, su salud, nutrición, su crecimiento y desarrollo, su aprendizaje, su felicidad. Es necesario entender que la familia puede pasar por momentos críticos debido a procesos internos o factores externos que le hacen vivir momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, con apoyos educativos puede transitar hacia momentos de crecimiento y construcción de su labor como familia. En esta se ha visto afectada por la transformación social de la humanidad y sus funciones ha ido evolucionando. Al respecto, Rico y Maldonado, 2011, muestra que por mucho tiempo la familia fue casi el único espacio que garantizaba la sobrevivencia, dado que la economía estaba basada en actividades agrícolas y artesanales en la escuela, en los cuales la mano de obra intensa era muy importante. En aquel entonces, una familia numerosa, extensa y con una clara división sexual del trabajo era indispensable para la producción económica. Con los cambios de la industria y de la actividad económica, la familia fortaleció su otra función, la de socialización y protección, y además otras organizaciones y formas de transmisión cultural, como las instituciones educativas o los medios de comunicación, fueron cobrando más importancia. Esto muestra que dependiendo de los cambios sociales, las familias van evolucionando también. Sobre la transformación de la familia, es importante resaltar que estas no se dan de manera similar a todos los grupos familiares, sino que depende de los el contexto dependiente de la transformación social tiene relación con la composición familiar. Bueno, sabemos que la familia es lo que influye en el desarrollo del niño. La familia corresponde a la protección y educación de la niña y los niños, de brindadas efectos, cuidados y seguridad para que crezcan sanos, felices y además la forma para que sea parte de la sociedad. Sin duda, constituye el primer espacio donde nos relacionamos y aprendemos a convivir con los demás. Bueno, la familia es, sabemos, ¿verdad?, que es lo que más influye
Mi papá, mi mamá, mis hermanos, es verdad, el núcleo social, la protección familiar, la que se encarga de mi desarrollo, de todos los factores, ¿verdad? En la parte económica, digamos que es la familia lo que se encarga del desarrollo integral del niño. El entorno familiar desempeña un papel fundamental en la salud, por ejemplo, emocional de un niño. La experiencia familiar puede influir en su autoestima, por ejemplo, habilidad de afrontamiento y también capacidad para establecer relaciones saludables. En la parte, por ejemplo, de lo cognitivo, los padres se convierten en guía que apoya a realizar de la actividad y más retirándose a medida que el conocimiento se construye y se interioriza. Con ello, los padres y madres consiguen estimular la conexión entre neuronas y por lo tanto activan los desarrollos cognitivo infantil, ¿verdad? El niño, ¿verdad? Necesita lo de papá y mamá en los primeros tiempos, en todas las áreas, para alimentarse, para bañarse, para comer, o sea, para ir a la escuela. Entonces mamá y papá le lleva a la escuela, le trae, le baña, le hace dormir después. Va pasando el trayecto de la vida, el niño ya puede aprender varios. Por ejemplo, irse en su escuela solo, bueno, quedarse solo, ¿verdad? En el aula con su docente, a cargo del docente, ya sin acompañamiento de los padres, comer sin la ayuda de los padres. Por ejemplo, en las primeras etapas sabemos que vestirse correctamente siempre necesita el guía de la madre, pero por lo menos esa independencia, digamos, la dependencia en exceso hacia los padres ya es menos. Después tenemos lo que sería el ideal de la familia patriarcal. Constituye por padre y madre con la existencia de varios hijos. Se ha ido modificando. Hoy en día se reconoce una gran variedad de formas familiares. Los principales cambios encontrados en 1990 y 2008 por Rico y Maldonado en 2011 en Latinoamérica, que refleja que la realidad latina y paraguaya fueron aumentados de hogares nucleares monoparentales con jefatura femenina de los hogares nucleares sin hijos y de los hogares unipersonales y la disminución del tamaño en algunos casos y la alguna ausencia por trabajo en otros y cuidados de niños y niñas en manos de tíos, vecinos, abuelos, mejor de los casos. Bueno, dejó de ser, ¿verdad? Mamá, papá, hijos. Por ejemplo, anteriormente mamá y papá tenían 12 hijos, 11, 10 hijos, ¿verdad? Hoy en día ya las parejas ya disminuyen los hijos, ya se quedan uno, otros ya tienen dos, tres, hasta cinco, por ejemplo, ya digamos que es mucho, va disminuyendo la cantidad de hijos y después deja de ser de papá y mamá, tienden a ser solamente mamá o solamente papá, o el hijo se queda a cargo de abuelos, por ejemplo, cuando hay eh, padres que se van a otros países a trabajar, por ejemplo, y los hijos se quedan a cargo de abuelos, tíos o parientes cercanos, ¿verdad? Eh, entonces ya deja de ser esa familia, digamos, patriarcal, como se dice. Entonces, eso que influye bastante también en los niños, en su desarrollo. Porque para los niños natural, nuestra naturaleza es que papá y mamá es nuestra protección y cuando papá y mamá no está, muchas veces los niños ya no queda, ¿verdad? Desprotegidos, pero emocionalmente, ¿verdad? Ellos ya sienten algunas inseguridades. Por eso que la autoestima debemos de reforzarle más a los niños hoy en día porque muchos eh, desintegración familiar, por ejemplo, sucede y eso bastante afecta a los niños, su desarrollo integral.
Por su parte, Currin y Victor en 2011 estudió realizando encontró que la tendencia latinoamericana es el aumento de parejas que viven de manera consensual en lugar de casarse ilegalmente. También hallaron que existe una mayor inestabilidad de los matrimonios y de las uniones por separación y divorcio. La intervención dirigida a brindar un acompañamiento a la familia y la crianza de sus hijos ha demostrado que responsabilizar solamente a los padres por esta crianza puede ser una situación escasamente buena, por no contar con recursos y por tener menor información para la comprensión y desarrollo del niño y niña. Bueno, no solamente anteriormente solamente trabajaba papá, mi mamá se quedaba a cargo de los chicos, pero hoy en día, como la economía es mucho más dificultosa que hace, mamá también sale a trabajar y ahora trabaja mamá y papá y los niños se quedan en casa con, eh, por ejemplo, personas que son contratados para que se le cuide como niñeras, por ejemplo, o se quedan con abuelo o abuela todo el día y los padres salen a trabajar, así que los niños quedan cuidados de segundas personas. En muchos países, para acompañar la crianza de niños y niñas, se idearon programas en los que se visitan los hogares y se trabajaba con las madres principalmente y con los padres en rutinas y actividades estructuradas en beneficio de los niños. Esta intervención tiende a tener importante impacto en el mediano y largo plazo. Hoy en día sabemos que el derecho de los niños es implementado tanto en el hogar, en la familia. ¿Por qué? Porque al Estado, ¿verdad?, le interesa que haya un buen desarrollo de un niño, porque ellos también van a ser adultos y se van a encargar, ¿verdad?, del desarrollo social de algún niño. Entonces, es importante que el niño tenga un buen desarrollo, una salud emocional sana y estable. Así que el cuidado del niño debe ser por persona responsable que cuida todas sus necesidades básicas y también sus necesidades, ¿verdad?, en general. Desarrollo psicológico, vamos a estar viendo el desarrollo psicológico, por ejemplo. El desarrollo psicológico del niño en el entorno en la esfera afectiva, digamos que, un momentito, eh, empieza desde la niñez, ver universo relacional que dará soporte a la construcción de sus pensamientos, habilidades y relaciones, como el de aprendizaje, la capacidad para inhibir estrategias ya existentes. En la vida intrauterina ya se sabe que el feto posee habilidades perceptivas a pesar de la inmadurez de su sistema nervioso o sensorial. Hacia las 13 meses la sensibilidad táctil es la primera en ser funcional. Le gustará el equilibrio en las 23 semanas, el olfato y el gusto a los 26 semanas, y en su último será la audición y la visión. A partir de la 22 semana, los fetos mostrarán las posibilidades de adaptar su movimiento en función de su objetivo. Bueno, el niño empieza a ver, de sentir algunas sensaciones en el vientre, o sea que el feto sería eso, en el feto. Acá muestra que desde la tercera semana ya está, siente la sensibilidad del tacto. A la 23 semanas, feto la posibilidad de movimiento en función de su objetivo. La ecografía demuestra que ya los fetos juegan o tocar y dejar el cordón umbilical, conducta que se corresponde a una primera organización de la psiquismo. La recepción de la voz de la madre podría representar una primera experiencia de alteridad, y ya que desde la semana 33 de gestación, el feto ya será sensible a la voz de la madre, lo cual le va a familiarizar con el lenguaje. Al final de la gestación se observa más cambio en la infrecuencia cardíaca fetal, que estará sincronizado con las palabras de la madre cuando se dirige
El estrés que presenta su madre tendrá un efecto potencial en ambos, no solo en periodo prenatal a través del eje hipotálamo hipofisárico de cada uno, sino también en el periodo postnatal a través de la ansiedad o el riesgo de depresión maternal y su repercusión en la interacción madre-bebé. Los sentidos del niño se movilizará todo el momento del nacimiento para facilitar el encuentro con su madre. Así el recién nacido podrá encontrar un estado de vigilia que favorece el establecimiento de esos vínculos. Entonces, la madre no solamente tiene que cuidar la parte emocional, no solo de nacimiento, sino de la parte de la gestación. En la gestación y el niño interactúa, ¿verdad? Lo que es su entorno, que es el vientre de la madre. Las emociones que recibe la mamá afectan al niño en su desarrollo. Por ejemplo, acá me dice el estrés que afecta también al bebé y a la madre. Este contacto físico entre mamá y recién nacido será esencial para activar las canales sensoriales. Al nacer, el recién nacido realizará un movimiento sobre el pecho de su madre que desencadenará en ella una actividad neuroendocrina que va a modificar su conducta hacia él, de tal forma que el bebé modulará su llanto cuantitativo y cualitativamente en función de la presencia o ausencia de su madre. El niño puede notar la presencia y la ausencia de la mamá y ellos, cuando necesita su presencia o siente la ausencia de la madre, que hace el niño empieza a molestarse, ¿verdad? Y la madre va, digamos, desarrollar una habilidad de sentido, de saber qué es lo que necesita el bebé, que no necesita, la habilidad de poder cuidar al niño. Al recién nacido podrá encontrarse en un estado de vigilia que favorece el establecimiento de esos vínculos. Este contacto físico entre madre y recién nacido será esencial para activar la canales sensoriales. Al nacer el recién nacido realizará un movimiento sobre el pecho de su madre que desencadenará en ella una actividad neuroendocrina que va a modificar su conducta hacia él, de tal forma que el bebé modulará su llanto cuantitativa y cualitativamente en función de la presencia o ausencia de su madre. Desde que nace, el recién nacido mirará activamente hacia los pechos y cara de su madre, ya que tras nacer se genera un vínculo recíproco y muy especial que será indispensable para su supervivencia. Como la mayoría de mamíferos, será capaz de imitar a la persona que lo rodea, reproduciendo movimientos de lengua, labios, cabeza y mano. El recién nacido va a reconocer la voz de su madre, será sensible a las emociones, expresará alegría, irá a medio desde los 2 meses de edad. A partir del tercer día de vida, el recién nacido encontrará a su madre y posteriormente la reconocerá por el tacto. Se observará en la lactante una atención preferente hacia el movimiento biomecánico humano que se modifica en los 2 primeros meses. La motricidad del bebé será modulable, adaptable a su entorno mediante la vinculación a la formación emocional y el motor motora entre sí. El vínculo entre mamá y bebé es, el vínculo de madre-bebé es el lazo afectivo y emocional que se crea entre una madre y su bebé, en el que el deseo de la mamá es llenar de amor y cariño a su pequeño al mismo tiempo que lo estimula y protege. Este vínculo se produce de forma biológica, espontánea y natural. Es algo que la mamá tiene de forma natural, no es verdad que finge, sino el vínculo es algo que la mamá ya tiene cuando nace su bebé.
Bueno, el vínculo entre bebé y mamá se llama apego. El apego es el intenso vínculo afectivo que se desarrolla entre los padres y su bebé. Acá también dice que la relación de apego será una necesidad primaria que se fortalecerá entre bebé y adulto que lo cuida. Esta relación constituirá un apoyo por el que el niño puede desarrollar su atención, superar su ansiedad, regular emociones y así involucrarse de manera cada vez más autónoma en el ambiente que la rodea. A partir de los 20 meses, los niños ya van a utilizar palabras, frases, solo se entenderá según la situación. La pronunciación de vocales se adquiere entre los 18 y 24 meses y la pronunciación de la consonante no se denomina hasta los 5 años. De los 24 a 36 la palabra se ordenará correctamente y adquisición de verbos permitirá al niño construir ya oraciones con sujetos y verbos. El continuo aumento del vocabulario permitirá al niño ya de 30 meses emitir más de 500 palabras. Entre los 18 y 20 meses el niño ya será capaz de entender unas 500 a 1000 palabras, ¿verdad? Existirá una diferencia entre la comprensión de la palabra que comienza a los 8 y 10 años y la producción de lengua que tendrá lugar unos 5 meses más tarde. Y eso será debido a que la comprensión léxica corresponde a una actividad mental global en la que participa ambos hemisferios cerebrales, mientras que en la producción es más específico del hemisferio izquierdo. A partir de los 3 años ya adaptaron su habla. El grado de familiaridad que tiene con los adultos, con lo que está pasará al monólogo, al diálogo y el apoyo del adulto, y gracias a la interacción que se produce en su entorno. La memoria de trabajo va a ser más efectiva sobre los 3, 4 años y permitirá el desarrollo de la inhibición que hará que el niño se involucre en actividades cognitivas y metacognitivas cada vez más elaboradas. A partir de los 4 y 5 años, los niños ya saben predecir lo que va a ser una persona que no es consciente de lo que sabe. La capacidad de atención de un niño de parvulario será de unos 15 a 30 minutos. En la guardería y en preescolar se observará a los niños variaciones diarias de la atención estará sincronizada con la secuencia de la enseñanza. En los niños de 4 a 5 años se observará al principio y al final una disminución en cada una de esas secuencias. Cuando entran en el parvulario, un apego de seguridad les proporcionará la capacidad de establecer relaciones serenas con sus iguales. Construirá uno yo singular que atenúa la dependencia con respecto a los padres, que le permitirá ir hacia los demás, ya entender progresivamente las instrucciones de su maestro, aprender a utilizar las rotuladores, pinceles, tijeras, la capacidad para comunicarse entre niños evolucionará considerablemente. Y a partir de los 3 años, su intercambio se producirá de un modo más verbal, sus juegos serán más complejos y se diversificará. La transición del garabato, el dibujo se producirá gracias a un mejor control de gesto y a los 3 años mostrará una interacción figurativa ya en sus dibujos y dejará huellas visibles en el papel que corresponde a una especie de escritura utilizando significativamente gráficos, círculos, puntos, líneas. La primera infancia consiste con la entrada del niño en la escuela primaria y se va a enfrentar con aprender a leer, escribir y calcular. El niño podrá realizar operaciones concretas de series, clasificar y enumerar. A los 6 años los niños podrán ya diferenciar así
mismo la mano derecha, la izquierda y sus experiencias postulares y gestuales también le van a permitir adquirir nociones de arriba y abajo, así como dentro y fuera. Bueno, son los desarrollos que el niño va a estar pasando, ¿verdad? En sus primeros 6 años ya el niño, ¿qué tiene que hacer? El niño ya debe de aprender a leer, a conocer las letras, a conocer los números, colores, ¿verdad? Su aprendizaje ya es, acá nos dije, ya es más significativo, ya es mucho más amplio, ya entiende algunas diferencias conceptual, ya puede poder organizar algunas letras, oraciones, unas palabras. Hoy en día más los niños evolucionan mucho más rápido, ¿verdad? Ya que su entorno, que es digamos, el internet, que ayuda al niño a poder entender más algunas cosas, como escuchar algunas palabras, expresiones, más conocer diversidades de culturas, conocer algunos, digamos, diferentes tipos de animales, aunque no sea de forma presencial, ya puede identificarlo. Alimentación. El factor principal de riesgo que será modificable en la prevención de enfermedades crónicas no transmisible, cardiovascular y otras complicaciones va a ser la obesidad. La prevalencia de los problemas nutricionales en la edad infantil demostrará que la estrategia de prevención de obesidad, sobrepeso y de nutrición debe iniciarse al inicio de la vida. Así la etapa escolar supondrá un buen momento para promover un estado nutricional. Bueno, nosotros sabemos que hoy en día la obesidad es uno de los factores digamos, más problemáticos en nuestra etapa. ¿Por qué eso? En nuestra etapa porque eh, las comidas no, hay como que no son saludables que los niños quieren ingerir, como la comida rápida, los dulces que ayuda a tener, ¿verdad? La sobrepeso. Bueno, el exceso de peso, por ejemplo, sobrepeso y la obesidad afecta el 69,3% de la población adulta, según la encuesta en nuestro país, y el 34,6%, por ejemplo, en los niños. Eh, Cada 3 niños y niñas adolescentes padecen de sobrepeso y obesidad de mala práctica de alimentación de la lactancia. Niños y niñas pequeños, pero hoy aún se encuentran los lejos de cumplir las metas establecidas en los objetivos de desarrollo sustentable. ¿Por qué la obesidad? Por la mala alimentación que tenemos. Hoy en día, por consumir, por ejemplo, alimento que no es saludable para el cuerpo. El consumo de alimentos procesados, por ejemplo, con altos niveles de azúcar, grasa, sal, así como de bebidas azucaradas, como por ejemplo la Coca-Cola, las tortas, las hamburguesas, la empanada, que son muy fáciles de adquirir por su amplia distribución, bajo costo y su promoción en el medio masivo de todas partes. Donde te vas, encontrar la comida, digamos, rápida. En la escuela mismo, en, en las cantinas se encuentran esos tipos de alimentos que los niños ingieren, o sea, fácil de adquisición y que ingieren los niños que les gusta. Bueno, el exceso de peso corporal es uno de los desafíos en la salud pública que por
que más preocupa en el siglo XXI debido a que la prevalencia de obesidad se ha triplicado en la última década, por lo que es necesario incidir en el sobrepeso y obesidad de la población escolar, el estilo de vida no saludable, que son el reflejo de aspectos culturales, económicos, biológicos y dinámico familiar. El niño, según va creciendo y desarrollándose, va adquiriendo y realiza muchas habilidades, así como su necesidad enérgica y nutricional va a aumento, por lo que la alimentación con leche humana o artificial será diferente en las distintas etapas de la edad pediátrica. Al introducir la alimentación complementaria, el objetivo buscado será promover y desarrollar hábitos de alimentación saludable, así como dirigir hacia la integración de la dieta familiar. Promover nutrientes que la leche materna no llega a ser suficiente, promover la evolución y crecimiento neurológico, cognitivo, del aparato digestivo y el sistema neuromuscular que sea el adecuado, favorecer el desarrollo psicológico y social y la relación mutua correcta entre padre e hijos. Por ejemplo, no solamente la obesidad es causante de la alimentación, sí, pero también ayuda a que es la inactividad que hay en el niño hoy en día. El niño deja de jugar como anteriormente jugaban, correr, saltar, andar en bicicleta, subirse a los árboles, hacer muchas actividades físicas y ahora se introduce mucho que es el sedentarismo. ¿Cómo es eso? Ayuda el sedentarismo en los niños porque el niño eh, deja de jugar y ¿qué hace? Deja de jugar, ¿por qué? Porque ve televisión, juega con el móvil, muchas actividades que son el sedentarismo. Y al tener el sedentarismo, el niño eh, influye mucho en el que es, ¿verdad? La obesidad, consumo de alimentos, ¿verdad? Inadecuado y el sedentarismo es uno de los factores prioritarios que ayuda a que el niño tenga obesidad. Para prevenir factores de riesgo en las alergias, obesidad, desnutrición, hipertensión arterial, síndrome metabólicos, entre otros, habrá que promover una alimentación complementaria. Según va creciendo el niño, irá cambiando de manera proporcional sus necesidades nutricionales. A partir del sexto mes de vida, el bebé necesitará algunos nutrientes específicos como el hierro y mayor parte energético. En la necesidad del lactante sano será insuficiente la leche materna y la formulación láctea, por lo que se debe aportar a través de alimentación complementaria para que su crecimiento y desarrollo no se vea afectado. Deja de ver, por ejemplo, el niño hasta los 6 meses consume leche materna meramente. Después ya se implementa otros alimentos porque ya no es suficiente la leche materna. Necesita más alimentos su cuerpo para su desarrollo y ya empieza a consumir alimentos sólidos. Para tener un buen desarrollo resultado cuando se empieza la alimentación, habrá unos factores que tener en cuenta como será la edad, capacidad del niño para digestión y absorción de los micros y macronutrientes que hay en la dieta, las habilidades sociales y motoras adquiridas en el medio social y económico en el que se está, en la que la leche materna de fórmula láctea infantil no puede asegurar el aporte energético necesario para el buen crecimiento. Bueno, el niño ya deja de consumir, o sea que consume la leche materna, pero además de consumir la leche materna, ya empieza a consumir, por ejemplo, sus papillas, frutas, algunas verduras, que es apropiado. Por ejemplo, los niños de 6 meses no van a poder consumir ya carne, por ejemplo, consumir, no sé, alimentos así más fuertes. No se puede ya consumir mandioca o fideo, no.
tiene su etapa. Cada niño tiene etapa de cómo debe estar consumiendo su alimento según eh, la OMS, o sea que según ellos estimulan también, según los pediatras y los investigadores muestra que no todo tipo de alimento es necesario ya en los 6 meses, sino algunos tipos de alimentos que puede consumir el niño y otros tipos no. Los nuevos alimentos de la dieta se irá introduciendo según el desarrollo neurológico al tomar la decisión de iniciar la alimentación complementaria. El lactante irá perdiendo reflejos primarios en este proceso a la vez que va a ir ganando lo suficiente para ir alimentándose de no líquido, como la leche materna y la fórmula lactante infantil. Los lactantes expulsarán por el reflejo de producción mediante las lenguas los alimentos hasta los 4 meses. Después de esta edad, podrán aceptar y tener los alimentos en la boca con mayor facilidad y se deberá a que los reflejos primarios de búsqueda y extrusión habrán desaparecido. Cuando tiene 6 meses, el lactante ya tiene habilidades motoras suficientes para poder sentarse y con la deglución voluntaria comerá ya alimentos de textura blanda como son los purés o papillas con cuchara. Entre los 7 y 8 meses, la consistencia será modificada gradualmente de la alimentación. Los alimentos blandos quedarán atrás para compensar con los picados y trozos sólidos. Ya poder el niño, por ejemplo, ya consumir carne, pero que son bien triturados, bien picados, ya puedes, digamos, estar mordiendo. ¿Por qué? Porque ya empieza a salir sus dientecitos, eh, por lo menos los dos de arriba y dos de abajo. Desarrollo de la personalidad. Con respecto a la evolución del pequeño, del bebé al niño, consiste de sí mismo, estado pendiente de ellas, será parecido a lo de observar un reloj sin percibir su movimiento de su aguja y en cuanto se deja de prestar atención ya ha cambiado de lugar. En el curso del segundo semestre, la vida del desarrollo del bebé le permite pasar a convertirse en un niño. Bueno, sabemos que los bebés recién nacidos son niños, digamos, quietos, no son, no tienen movimientos, la mayor parte del tiempo pasa durmiendo. Entre los 6, 7 meses ya empieza a tener movimiento brusco, hasta allí se puede caer, ¿verdad? Si le pone en la cama solo. Y después, pasando esa etapa, hasta los 2 años llamamos bebé, después de los 2 años ya que se convierte en niño. Acá nos dice que a los 2 años aprenderá a consolidar su manera de relacionarse con los objetos. Se va a mostrar siempre atento y receptivo a lo que digan los adultos, ya que será un intercambio de comunicación para el dominio de las cosas. Ya pregunta, por ejemplo, ¿qué es este? ¿Qué es esto? ¿Qué color es? ¿Verdad? Te empieza a preguntar y vos tenés que responder y ello empieza a poner mucha atención. Por eso es importante tener mucha atención a los niños cuando empieza a preguntar. No es evitarle o no escuchar a los niños. Es necesario. ¿Por qué? Porque depende de nosotros para adquirir conocimiento de su mundo, de su entorno. Así que nosotros somos los que le guiamos, los que le ayudamos a entender lo que es su mundo, su entorno, su mundo social, todo lo que está alrededor, ¿verdad? Entonces, depende del adulto. Si el niño es bien cuidado, escuchado por los adultos, el niño va a ser un niño sano, va a tener va a interactuar saludablemente socialmente, va a ser un niño, no va a no va a tener estrés, no va a ser un niño frustrado, sino va a ser un niño saludable. Y eso va a depender mucho
de cómo los adultos enseñan y atienden a sus niños. Si los adultos no le hace caso, por ejemplo, a la hora de las preguntas, eh, le evita, le reta para que se vaya hacia allá, ¿verdad? Entonces el niño empieza a tener a experimentar esos nervios, estreses, por como no hay suficiente atención hacia su persona, el niño, ¿verdad? Digamos, se frustra. Bueno, en el caso de celo, yo tenía una experiencia de un niño que tuvo un hermanito, el niño tenía 7 años. ¿Y qué hizo el niño? Tuvo un retroceso. Como su hermanito estaba en la etapa de estar hablando, él también experimentó esa etapa y empezó a tartamudear. Primero hablaba bien el niño hasta los 7 meses, o 7 años, perdón, sin ningún problema. Hasta que su hermanito nació, el hermanito, ¿verdad? Sabemos que a los niños, los bebés, tenemos una atención más especial porque necesita muchas veces la mamá de tanta atención de tener al bebé recién nacido deja de lado un poquito lo que es al niño más adulto y nace el celo materno y el niño, ¿verdad? Empieza a producir algunos problemas emocionales como la tartamudez tardía. Por ejemplo, el niño empieza a tartamudear, pero no es por un trastorno biológico ni mental, sino es por imitación a su hermano. No es ni siquiera es voluntario, es involuntario. Y pasando ese proceso, el niño vuelve a hablar otra vez. Como le dije, tengo una experiencia con un pacientito que hablaba bien, llegó a una etapa y empezó a tartamudear. Sus padres querían saber por qué el tartamudeo y después en el trayecto, ¿verdad? Las terapias nos dimos cuenta que es causados por el celo hacia su hermanito. El juego es el juego infantil. El juego infantil es muy importante. ¿Por qué? Porque el juego es una actividad de expresar al niño su, digamos, su forma de ser. Ahí aprenderá, ¿verdad? A desarrollar su parte afectiva, cognitiva y lingüística. Invita, por ejemplo, a papá, invita a mamá. Las niñas juegan a la muñeca a ser mamá. Por ejemplo, el niño se pone corbata de papá, empieza a irse al trabajo. Así invitaciones a la vida real. Eso ayuda al niño a desarrollarse, como le dije, en la parte cognitiva y afectiva también. Bueno, para que el niño no cometa errores e incluso presentar dificultades a experimentar el juego, será muy importante la participación de sus padres, que les servirá de guía. Algunos padres tendrán una conducta de manera vaga la educación de sus hijos, el que piensa que todos van a dar en la escuela y ellos son solo responsables de la educación de sus hijos. Sabemos que no, que quien es el responsable de que el niño tenga un buen desarrollo son los padres, ¿verdad? El hogar, la mayor parte y el tiempo que pasa el niño es en el hogar y se va a desarrollar de acuerdo a lo enseñado en casa. En la escuela se va, pero ese ya es un lugar secundario para el niño del aprendizaje. Si mamá y papá no le ayuda a leer, por ejemplo, en la escuela solo se van 4 horas, nosotros solamente nuestros niños van 4 horas diario y el niño, por ejemplo, da varias materias en ese día. Y esas varias materias, por ejemplo, no desarrolla totalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer mamá? La mamá debe reforzar en casa. Por ejemplo, reforzar para que lea, para que conozca colores, pero no, si la mamá no le, como acá dice, si la mamá dice que va a aprender todo en la escuela, el niño va a necesitar o no le va a satisfacer
esa educación que se da en la escuela y no va a tener mucho aprendizaje y va a tener algunos atrasos, ¿verdad? Escolares. Sí o sí necesita, por eso está lo que llamamos tarea. Y la tarea para que se trae, para que se desarrolle en casa y para que mamá y papá ayuden a la persona que le cuida al niño, ayude al niño a poder desarrollarse. Bueno, en conclusión, tras analizar el desarrollo del niño de 0 a 6 años, así como todo lo que va ocurriendo a su alrededor, se llega a la conclusión que es necesaria una buena y correcta evolución, así como un entorno favorable para que todo transcurra de la forma lo más correcta posible. Tras la concepción, se deberá ir valorando todos los avances según la semana en la que se encuentra la madre. Por si hubiera ya algunas alteración tras el nacimiento, se deberá hacer una valoración exhaustiva para comprobar que todo está dentro de lo que corresponde a un bebé recién nacido. La alimentación va a ser muy importante a la vez que ir introduciendo los distintos alimentos a su debido tiempo para evitar problemas digestivos y en el desarrollo del niño. El inicio de habla y la marcha facilitará al niño desenvolverse mejor así como en aumentar su independencia y socializar. La labor de los padres y los profesores en el colegio va a ser muy necesario para afianzar conocimiento, ya que un escenario de aprendizaje es más afectivo cuando se transmite un clima en el que predomina la actividad familiar, escuela, deberán colaborar conjuntamente, pues que ambos tienen un objetivo en común que es el desarrollo global y armónico del niño. La educación es un proceso largo que será impartida para la familia y más tarde la escuela, será necesaria ambas las dos partes para que el desarrollo de educación y personal del niño sea lo más correcto posible. Bueno, vamos a estar continuando. Pueden volver a entrar. Voy a apagar esto y vamos a entrar otra vez enseguida. Un rato.